Seas tú trayendo un corazón enseñable, los ojos del Espíritu, Señor, abiertos, los oídos del Espíritu abiertos, Señor, a lo que tú quieras traer esta noche, Señor, porque lo que viene de ti sana, restaura, aviva, levanta, fortalece, pero sobre todo, Señor, diriges. Sujeto en esta hora mi vida, Señor, completamente a ti, te pido, Padre, que en esta noche, Señor, por el poder de tu Espíritu, me dirijas, Señor, a esta enseñanza con fidelidad, Señor, a tu palabra. Que no hables, Señor, otra cosa, sino que sea tu palabra. Que esta noche, Espíritu de Dios, seas tú el maestro, Señor. Que seas tú, Señor, el que enseñe en esta noche a cada uno de tus hijos. Creemos y confiamos, Señor, que tú estás en medio de nosotros y que en esta casa se hace, Señor, solo tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén y amén. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. Esta noche vamos a compartir una enseñanza sobre el misterio de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. Misterio y ministerio de la reconciliación. ¿Pero qué es la reconciliación? La reconciliación es la restauración de una relación que ha sido dañada, que ha sido fracturada. Y el Señor en este tiempo nos está recordando lo que tal vez un día supimos y hemos olvidado. Los que no saben qué es reconciliación, pues el Señor en esta noche nos lo va a enseñar. Y para hablar de reconciliación debemos partir de la reconciliación entre la humanidad y Dios. De allí parte la reconciliación. Amén. Y esto la iglesia lo tiene claro, ¿verdad? Que partimos de una reconciliación entre la humanidad y Dios. Porque el mundo anda buscando reconciliaciones, pero lo están buscando desde una partida diferente. Lo está buscando en el lugar equivocado. Pero nosotros sabemos que la reconciliación parte de Dios. Amén. El punto de partida de la reconciliación parte de Dios con la humanidad. Porque a partir de esta relación fracturada, todo sufrió consecuencias. Y nosotros lo vemos desde el principio cuando el hombre pecó en el jardín del Edén. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció, todas las cosas que fueron creadas sufrieron consecuencias de esa desobediencia. Todo. Y nosotros hoy vemos que todos los días vemos principios y valores en decadencia. Todos los días vemos cómo la humanidad se autodestruye. Todos los días la humanidad se denigra. Pero esto es a causa de que la gente está separada de Dios. Y que la gente escucha de Dios pero no quiere saber de Dios. Y este mensaje es para la iglesia de hoy. La iglesia que necesita poner las cosas en orden, levantarse y volverse a reconciliar con la verdad de Dios, con la fidelidad de la palabra de Dios. Amén. Porque como hablamos en enseñanzas pasadas, hay que reconciliar y restaurar el orden dentro de la casa. Porque desafortunadamente la casa de Dios ha dejado filtrar lo que no debe filtrar. Pero creo firmemente que el Señor está abriendo la puerta del muladar para sacar lo que nos sirve, para sacar lo que estorba, lo que limita, lo que confunde, lo que leuda, lo que es puro y lo que es santo. Amén. El jardín del Edén representa un lugar donde la relación del hombre con Dios es plena, completa, íntima, profunda. El Edén representa un lugar donde el hombre y Dios viven una relación casi perfecta. Hablemoslo, perfecta. Así se vivía la relación con Dios en el principio. Y cuando el pecado entra al hombre, el hombre no solamente se mancha por fuera, el hombre se mancha por dentro. Y esta mancha representa que llegó una oscuridad sobre el hombre. Pero sucede algo, que cuando Dios está en un lugar y todo lo que está alrededor de ese lugar se sujeta al orden y al diseño de Dios, allí no puede haber otra cosa sino luz. Pero como el pecado trajo oscuridad sobre el hombre, la palabra es clara cuando dice
Pablo a los Corintios: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y cuando la oscuridad vino al hombre a causa del pecado, lo que provocó era que el hombre fuera sacado del lugar donde mantenía una relación perfecta con Dios. Eso causa el pecado. Mire, nosotros podemos fallar, nosotros podemos pecar y seguir creyendo que estamos bien con Dios. El mundo cree que está bien con Dios porque cree en Dios. Pero Santiago me dice que los demonios también creen. Y como varias veces lo he dicho, adicional tiemblan delante de Dios. La humanidad cree, pero no tiembla delante de Dios, no teme delante de Dios. Así que cuando la oscuridad vino sobre el hombre, el Señor no tiene comunión con la oscuridad. Así que lo que hizo fue tomar al hombre y sacarlo del Edén. La relación con Dios se fracturó en ese momento. La relación con Dios sufrió una separación con Dios. Y así como acabamos de leer, Dios creó un lugar para mantener esa relación profunda y perfecta con el hombre. Pero como a causa de la oscuridad y el pecado, le tocó sacarlo del Edén. Pero el anhelo de Dios es siempre mantener una relación con su creación. Y cuando eso ocurrió, ¿ustedes qué creen? ¿Que el más dolido quién fue? Fue el mismo Dios, porque era su creación. Y desde ese momento, aunque el hombre falló, aunque el hombre se vistió de oscuridad, a partir de ese momento el Señor inició un plan de reconciliación con la humanidad. El Señor inició un plan, un proceso para reconciliar al que se había apartado a causa del pecado. Amén. Así que ese plan de reconciliación partió desde el momento en que el hombre cayó. Y el autor y protagonista, el llamado para establecer esa reconciliación, fue Cristo. Y el plan arrancó. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo que hizo, por eso Él se llama el camino. Él dice: yo soy el camino. Y lo que hizo a partir de esa separación fue comenzar a establecer un camino de reconciliación para traer nuevamente a la humanidad a la presencia perfecta de Dios. El hombre fue sacado del jardín, sí, pero el plan que tenía el Señor era volverlo nuevamente a ese jardín, pero ahora de diferente forma. ¿De qué forma? Y eso me parece tan maravilloso, que el Señor vino y trajo el jardín y lo plantó en el corazón del hombre. Sí, fue sacado del jardín. Pero desde ese mismo momento el Señor empezó un plan de reconciliación y llevó el jardín al corazón del hombre. Cuando nosotros comenzamos a entender este plan de reconciliación, debemos entender algo. Y es que ese camino no se empezó a construir en el momento en que Jesucristo se levantó a ejercer su ministerio durante 3 años. Juan me dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba, y el verbo era, es decir, Jesucristo estaba desde el principio. Jesucristo no vino a restaurar un camino para reconciliar a la humanidad en los 3 años de ministerio. Jesucristo se hizo presente durante la historia de la humanidad. Lo que pasa es que en los 3 años de ministerio lo que hizo Cristo fue manifestar el plan. Lo que hizo fue dar a conocer el plan de reconciliación. Amén. Esos 3 años de ministerio, lo que hizo el Señor fue establecer el reino de los cielos sobre la tierra y hacer evidente esa separación que había entre la humanidad y Dios. Israel creía que caminaba con Dios y que lo hacía correctamente. Israel pensaba que estaba bien con el Señor, pero cuando Cristo vino sobre la tierra, le dejó saber que no estaba bien, que esa relación estaba fracturada todavía. Entonces, cuando nosotros conocemos y entendemos por la palabra
Porque aquí el Señor, a los que sabemos que hay reconciliación, nos lo está recordando, a los que no, nos lo está dando a conocer. Debemos comenzar a entender la profundidad, la majestuosidad y la grandeza del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en ese amor del Señor nosotros podemos ver que la reconciliación parte de sus intenciones, de sus planes, de su bondad, de su benignidad, de su fidelidad, de su gracia, de su misericordia. Esa reconciliación se hace manifiesta por todo eso que siente Dios hacia su creación. Y cuando nosotros comenzamos a profundizar en los planes de Dios y en la forma en que el Señor quiere volvernos a traer a una relación profunda con Él, comenzamos a dimensionar el amor de Dios, porque nada merecemos nosotros, pero a Dios le place derramarse. Y cuando comenzamos a entender y a profundizar en esa dimensión del amor de Dios, ¿sabe qué pasa? Con los que entienden, no van a querer mirar a otro lugar. Dios va a ser el protagonista. Solamente a Él vamos a querer mirar, solamente a Él. ¿A quién más vamos a querer amar? Sino solamente a Dios. ¿En qué lugar vamos a querer permanecer? Sino en la presencia de Dios. ¿En qué otra cosa podemos pensar? ¿Qué otra cosa queremos anhelar? Cuando nosotros comenzamos a entender y a conocer la profundidad del amor de Dios, ese va a ser nuestro lugar preferido. Ese va a ser nuestro amor preferido. Ese va a ser el pensamiento preferido. Esa va a ser la alabanza preferida. Esa va a ser nuestra adoración preferida. ¿Quién? Mire, la reconciliación no es que Cristo vino, murió y resucitó el tercer día. La reconciliación con Dios no solamente es eso. La reconciliación va mucho más allá de eso. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 14 al 20. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 20. Y este va a ser nuestro pasaje base para comenzar a adentrarnos en el misterio y en el ministerio de la reconciliación. 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 14 al 20. Amén. ¿Todos estamos allí? Y dice la palabra: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Y aquí vamos a ver lo que es el misterio y el ministerio de la reconciliación. El pueblo de Dios está llamado a ser eslabón de reconciliación con los que no conocen de Cristo. Pero para nosotros llevar la palabra de reconciliación a quienes no conocen a Dios, tenemos que tener la revelación, el conocimiento y la profundidad de lo que eso implica. Porque la reconciliación con nuestro Padre es un misterio, pero que es un misterio revelado por el poder de la palabra y del Espíritu. Amén. Nosotros no vamos a poder llevar palabra de reconciliación
que Cristo hizo por esa reconciliación. Y espero y pido a Dios que esta noche nos vayamos entendiendo, amando, meditando, reflexionando sobre lo que Cristo hizo por nosotros, la manera en que Él nos reconcilió con nuestro Padre, porque ¿por quién más tenemos entrada ante el trono de gracia? ¿Cuál fue la ofrenda que se presentó una vez y para siempre por esa reconciliación? ¿Quién abrió el velo en dos? Y como dice Hebreos, se presentó como sacerdote eterno, si no fue Cristo. Amén. Y dice allí el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así que el plan de reconciliación, como les había dicho, parte del amor de Dios. Y dice primera de Juan 4:10, no lo vamos a buscar, se los voy a leer. Dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y dice que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aquí la palabra lo que nos muestra es que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué significa que ese amor de Cristo nos constriñe? Constriñe significa que ese amor ejerció como un imán, como unas cuerdas de amor que vino y nos envolvió, nos cautivó, nos abrazó y nos atrajo a Él. Constreñir significa que ese amor nos apegó a Él, nos sumergió en Él, nos sostuvo en Él, nos metió en lo profundo de Él. Eso significa constreñir. ¿Por qué? Porque nosotros en ninguna parte, ni en ninguna persona, ni nunca vamos a conocer un amor tan grande y tan perfecto y tan glorioso como el amor de Cristo. La gente puede tal vez experimentar el enamoramiento, pero el amor perfecto, puro y glorioso solamente lo vamos a poder vivir en Cristo. Amén. ¿Y saben qué pasa? Que cuando Él habla de constreñir, es decir, viene y nos trae hacia Él por ese amor que manifestó por su muerte, por el sacrificio en la cruz. Lo que hizo Él fue levantar en lo alto, en una cima, su amor como un faro, para que el pueblo de Dios, que entendiera cuál fue el sacrificio, cuál fue el precio que se pagó por esa reconciliación, tuviera dirección y guía. Es decir, cuando los faros se encienden, ¿para qué se encienden? Si no es para que el barco tenga dirección y tenga el lugar donde debe de llegar. Así levantó Jesucristo su amor. Lo levantó como un faro para decir, en ninguna parte vamos a encontrar un amor como el que yo les he dado, porque ustedes no me amaron a mí, yo los amé a ustedes. Y ese faro lo puso en lo alto, para que todo aquel que medita en ese amor tenga dirección y tenga un punto de llegada. Eso significa que su amor nos constriñó. Pero aquí dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Y eso qué significa? Que a causa del pecado nosotros quedamos en deuda. Y había un precio que pagar por ese pecado. Porque en el Edén, en el jardín, todo lo teníamos. Todo. Pero la humanidad pecó. Y en ese momento la humanidad quedó en deuda. Y el amor del Señor vino y se entregó en muerte y muerte de cruz. Y la palabra aquí nos dice, si uno murió por todos, todos murieron. Porque lo que hizo Cristo fue tomar el pecado de algunos. No, Él tomó el pecado de la humanidad y la llevó sobre sus hombros y la cargó.
y sufrió todo lo que nosotros sabemos que sufrió Cristo. Él tomó el pecado de la humanidad y murió. Y cuando Él muere, lo que hizo fue que todos los que habían pecado murieron juntamente con Él. Por eso dice la palabra que si uno murió por todos, todos murieron. Porque lo que hizo el amor del Señor fue que a través del sacrificio nos envolviera en su amor y tomara el pecado de todos y lo tomara y lo clavara en la cruz del Calvario. Por eso la palabra nos dice que toda acta en blanco que habíamos firmado, ¿dónde quedó? Clavada en la cruz del Calvario. Amén. Y el versículo 15, este es el primer paso para caminar en el proceso de entender la reconciliación que el Señor abrió para nosotros. Amén. Ahora dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El primer paso es mirar el faro de su amor, comprender el sacrificio de la cruz, murió. Ahora el Señor en ese proceso de la reconciliación nos muestra un segundo paso. Ya no vivo por mí, sino que yo debo de vivir por el que murió y resucitó por mí. ¿Cuál es ese segundo paso? Ese segundo paso del camino a la reconciliación es entender que tenemos una deuda de gratitud. Porque aunque nosotros éramos los que debíamos de morir, alguien murió por nosotros. Y recordemos algo, si nosotros estamos aquí sentaditos, paraditos y estamos recibiendo de la palabra, es a causa de la obra del Señor. Aún si la humanidad sigue en pie y el sol sigue saliendo sobre buenos y los que no son buenos, es a causa de la misericordia de Dios. Porque Él sigue esperando que lo busque, porque Él sigue esperando que lo hallemos. No es otra cosa sino misericordia. Porque el día que se cierren las puertas, ya no va a haber más tiempo. Y por eso el Señor hoy está hablando a la iglesia, que debemos adentrarnos en el misterio y en el ministerio de la reconciliación, porque afuera hay muchos a los que hay que ir a predicarles. Amén. Ya no vivo por mí, sino que vivo por el que murió y resucitó por mí. Y cuando la palabra me dice eso, es que cuando yo doy el segundo paso, comienzo a negarme a mí mismo. Si yo en el primer punto morí, ¿qué hago en el segundo punto? Comienzo a tomar la vida que Él compró para mí. Y si Él la compró para mí, ¿bajo quién yo debo de caminar? ¿En la dirección de quién debo caminar? ¿En la sujeción de quién debo caminar? En la de Él. Porque si yo miro el punto número 1 y digo, Señor, yo jamás voy a poder ver un amor tan grande. Y si tú me amaste así, yo de ti no puedo recibir otra cosa sino lo bueno y lo mejor. Amén. Y si yo de ti recibo lo bueno y lo mejor, ¿a mí qué me queda hacer? Meterme bajo tus faldas y hacer todo a tu manera. Si tú me dices a la derecha, yo voy a la derecha. Si tú me dices a la izquierda, yo voy a la izquierda. Si tú me dices detenerme, ¿qué debo de hacer yo? Detenerme. El segundo paso es comenzar a renunciar a mí mismo. Porque la reconciliación no es algo que usted vino el Señor, aceptó a Cristo y usted ya fue transformado. No, todo en el Señor es un proceso. Y Él va paso a paso. Recordemos que Él va edificando un camino. Él va construyendo un camino en esa reconciliación hasta que llega al lugar más profundo de nuestro corazón y pone en ese lugar más profundo de nuestro corazón nuevamente el jardín. Y cuando el jardín está en ese corazón, comenzamos a vivir la verdadera relación profunda, íntima, perfecta con el Señor. Pero esto es un paso
a paso. Ya no vivo yo. Cristo comienza a vivir en mí. Cuando nosotros comenzamos a negarnos a nosotros mismos, este proceso no es tan fácil. Claro que no es. Porque nosotros tenemos muchos pensamientos, formas de hacer las cosas, tenemos anhelos, visiones, objetivos, todos los tenemos. Pero cuando yo miro que Dios tiene planes de bien para mí y no de mal, yo lo que hago es tomar toda mi maleta de sueños, anhelos, pensamientos y decirle al Señor, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo me he propuesto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque ya no vivo yo, tú eres el que vive en mí. Este es el segundo paso. Ahora, dice el versículo 16 para el tercer paso, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando la palabra aquí me dice, yo ya no conozco a nadie en la carne. Y esa enseñanza yo creo que nos quedó clara. Hace un mes que Adriana nos enseñó sobre el hombre carnal, natural y espiritual, y hace 8 días ella lo reforzó, trajo un recorderis, ¿cierto? Entonces cuando aquí la palabra me dice, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. En el segundo punto, me comienzo a negar a mí mismo y yo me comienzo a dejar dirigir por el Señor y hacer las cosas para el Señor a la manera del Señor. Y cuando eso pasa en mi vida es porque el gobierno del Señor se vino a establecer sobre mi vida. Y ese gobierno significa que hay directrices, que hay mandatos, y como les decimos nosotros a los jóvenes, cuando el Señor te dice no hagas esto, no te está dando una prohibición, te está poniendo un cerco de seguridad. Cuando un niño lo meten en su cuna y le ponen, ¿cómo se llama eso? Las baranditas, las rejitas. No le están diciendo prohibido bajarse de la cama, le están diciendo te estoy cuidando para que no te caigas. Eso hace el gobierno de Dios. Entonces, si el gobierno viene a mi vida, en mí comienza a haber una verdad y unos principios que comienzan a gobernar lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hablo, la manera en que actúo, todo lo empieza él a gobernar. Porque en el segundo yo ya me estoy negando, ¿cierto? Pero en el tercero yo ya comienzo a manifestar lo que en el segundo punto empezó a obrar en mi vida. Así que yo ya no comienzo a ver la gente en la carne, yo la comienzo a ver en el espíritu. Y yo no voy a juzgar a nadie según la carne, la voy a juzgar conforme a la verdad. Yo ya no voy a hablar conforme a mi carne, yo voy a hablar conforme a la verdad. Yo ya no voy a caminar conforme a mi carne, sino conforme a la verdad. Ese es el tercer paso. Si no recuerdan cómo camina el hombre carnal, pues comencemos a profundizar y examinarnos. La vida en Cristo es todos los días examinarnos delante de la presencia de Dios, no con mi hermano. Porque si de pronto nos comparamos con un hermano, yo digo, uy, no, yo soy más santa. No, pero yo camino como mejor que mi hermano. ¿Cuál es la estatura, la plenitud del carácter perfecto? Esa es nuestra medida. Así que todos los días, en la verdad y en la presencia, yo me examino y digo, ¿cómo caminó Cristo? ¿Cómo estoy caminando yo? ¿Carnal o espiritual? Porque para llevar palabra de reconciliación yo no lo puedo hacer en mi carne, yo no lo puedo hacer en mis fuerzas. Cuando nosotros vayamos a visitar a alguien, a predicarle de Cristo, a predicarle de la obra redentora de Cristo, de lo importante, primordial, fundamental que es Cristo en nuestra vida, yo no lo puedo ir a hacerlo basado en mis experiencias. Mi experiencia es una partecita, es un testimonio de lo que Dios ha obrado en mi vida. La palabra
es la que debe ser predicada. Porque si yo predico a Cristo, predicamos todo. Así que aquí me dice, ya a nadie conocemos en la carne. Cuarto punto, el siguiente paso de ese proceso de reconciliación. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a los cristianos a veces nos pasa algo, como les decía en estos días. Nosotros sacamos un texto fuera del contexto. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo llegué a Cristo, fueron de los primeros versículos que me dijeron memorícese. Y si uno lo memoriza, uno dice, sí, todas las cosas viejas ya pasaron, he aquí. Entonces uno se mira a uno mismo y dice, nueva criatura soy. Pero se me olvidan los pasajes anteriores, que es un proceso para llegar a ser nueva criatura. ¿Este es el número qué? Para ser la nueva criatura. ¿Y ser la nueva criatura qué significa? Cuando hemos pasado por los 3 pasos anteriores, quiere decir que nosotros entendimos, renunciamos y comenzamos a obedecer. Mire, no es que usted vaya donde alguien y le diga, hermano, bueno, hermano no lo podemos llamar todavía, amigo, fulano de tal, vamos a hacer la oración de fe. Y le hacemos hacer la oración de fe. Y nosotros dijimos, ya es algo. Ya es nueva criatura. Ya todas las cosas viejas pasaron. He aquí nueva, ¿sí? La nueva criatura. ¿Ustedes creen que el reino funciona así? No. Uno lleva a una persona a través de la oración de fe al arrepentimiento. A decirle, eres pecador. Yo no veo a Cristo ni a Juan el Bautista haciéndoles oración de fe a los que se iban a bautizar. ¿Cuál era la predicación? Arrepiéntete. Juan era un poco más rudo, ¿cierto? Porque a los que veía que iban con malas intenciones les dijo, víboras, hipócritas. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Cuando Cristo va al desierto por el Espíritu y sale empoderado del Espíritu, la primera predicación que Cristo dio fue arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los procesos con Dios no son un abrir y cerrar de ojos. Esto implica, si ya vamos por acá en nuestro proceso de reconciliación, acá en este punto 4 yo tuve que haber pasado por los primeros 3. Conocer qué hizo Cristo por mí, de la manera en que lo hizo. Yo debo comenzar a entender que yo ya no vivo por mí, sino que vivo por el que pagó el precio por mí. Que ya hay un gobierno que opera en mí, yo ya no puedo operar, ni vivir, ni hablar, ni pensar a la manera que antes lo hacía. Para poder llegar a este punto número 4. ¿Por qué? Porque he entendido, he renunciado y he empezado a obedecer. Ahora, ustedes allí donde están, pregúntense, ¿en mi vida se está viviendo una reconciliación plena con el Señor? ¿El jardín de Dios está en mi corazón? Yo ya entendí el primer paso. Yo ya me rendí en el segundo paso. Yo ya obedezco en el tercer paso. Yo ya no soy el mismo. Yo me miro hoy y miro lo que era antes y yo ya no soy lo mismo. Y yo sé que todos ha pasado. Ustedes no son los mismos. El día que ustedes conocieron del Señor, ustedes eran unos. Pero yo sé que hoy ustedes son otros. Porque la obra de Dios es real. Porque Dios sí hace todas las cosas nuevas. Pero todo tiene un proceso. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando yo en el proceso
retrocedo. Cuando yo voy por el camino, por ese proceso de reconciliación, de que en mi corazón sea sembrado ese jardín, yo comienzo a quitarme las viejas vestiduras. Esa nueva criatura empieza a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque yo he ido entregando, renunciando, dejando. Pero cuando hay un bache en mi camino y yo retrocedo, ¿yo con qué me voy a encontrar en ese camino? Con todo lo que dejé atrás. Por eso cuando una persona se aparta del Señor es tan difícil volverse a levantar. Le cuesta el doble. No estoy diciendo que es imposible, solo que le va a costar un poquito más. Y cuando nosotros vamos por este punto número 4, hemos vivido en resumen lo que el versículo 18 me dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué dice en la siguiente parte? Hasta aquí hemos conocido el misterio de la reconciliación. 4 pasos. En este cuarto punto, el jardín está en nuestro corazón, porque Cristo está aquí y está gobernando. Pero cuando nosotros llegamos allí, el Señor nos hace una siguiente invitación. Ya no solamente nos está diciendo conozcan el misterio de la reconciliación, sino ya conocieron el misterio de la reconciliación. Ahora yo les entrego el ministerio de la reconciliación. Porque si el 18 me dice, todo el plan vino de Dios, Cristo hizo la obra, ¿verdad? Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a ir al siguiente versículo. Que el Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el plan, la palabra, perdón, de la reconciliación. Ahora, aquí en este punto viene el ministerio de la reconciliación. Cuando el Señor dice acá que Cristo fue el instrumento a través del cual Dios, dice la palabra, reconcilió al mundo, porque Dios estaba haciendo la obra. ¿De quién nos apartamos en el Edén? De Dios. Fue el Padre con el que sufrimos la fractura de nuestra relación. Ahora el Padre tenía un instrumento que era Cristo, y la palabra nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y aquí nosotros empezamos a notar algo bien especial, y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y cuando la palabra dice no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, es porque el Señor, mientras reconciliaba al mundo, comenzó a levantar las primicias, los instrumentos con los que iba a comenzar el ministerio de la reconciliación. ¿Y quiénes fueron esos? Los apóstoles. Por eso la palabra dice, y no les tomó en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Alguien había muerto por los pecados de los apóstoles? Todavía no. Pero ellos fueron las primicias. Y dice el Señor, no les tomó en cuenta sus pecados, pero Cristo vino, ¿sí?, y les habló de la reconciliación y les encomendó la reconciliación. Las primicias del ministerio de la reconciliación son los apóstoles y todos los que creyeron en el Señor. Y dice la palabra en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Las primicias recibieron el ministerio, recibieron la guía, la dirección, la profundidad del conocimiento del misterio de la reconciliación. Ellos recibieron todo. Y
los apóstoles comenzaron a caminar en lo que el Señor les había dirigido. Cristo muere, resucita y está 40 días con ellos. Al 50 día vino el Pentecostés y fueron bautizados por el Espíritu. ¿Y qué se da luz allí? La iglesia. La segunda creación de Dios es la iglesia y la vemos en el Nuevo Pacto. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que nosotros caminamos en el fundamento de los profetas y de los apóstoles, porque en los apóstoles fue derramado misterios y ministerios. ¿A ustedes les parece esto glorioso? En todo Dios tiene un orden, y cuando nosotros nos sujetamos en ese orden, todas las cosas funcionan, todas las cosas son buenas. O miremos el día 1 de la creación, el día 2 de la creación, el día 3 de la creación, 4, 5 y 6. ¿Con qué frase terminaba el Señor? Y el último día dijo: todo lo que había sido hecho es bueno, y bueno en gran manera. Porque todas las cosas en Dios tienen un orden, y cuando la iglesia camina en ese orden y en esa verdad, las cosas van así. Y es lo que Dios está buscando en este tiempo en su iglesia: restaurar la fidelidad de su palabra. Nosotros debemos volver nuevamente a una palabra viva y pura, sin añadiduras. Sacar la ideología, sacar los pensamientos, sacar la psicología, sacar todo lo que ha querido filtrarse dentro de la iglesia. Porque eso es lo que ha provocado, es sacar a la iglesia de su orden y mezclar la verdad. Amén. Y la palabra dice que le entregó el ministerio de la reconciliación a aquellos hombres en los que no tuvo en cuenta sus pecados. Pero el 20 nos dice: así que somos, ¿a quienes ya incluyó? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esta palabra rogase, y lo hemos enseñado mucho, la iglesia no ruega, la iglesia predica, la iglesia lleva las buenas nuevas, pero la iglesia no ruega. Aquí la traducción lo que quiere decir es apela, es decir, se acerca, predica a través de, ¿sí? Lo que pasa es que la traducción aquí dice ruega, pero la iglesia nunca vemos, a partir de Hechos capítulo 2, que el Espíritu llega. Nosotros nunca vemos a una iglesia primitiva rogando para que la gente se convierta. La iglesia predica. Nosotros como iglesia tal vez persuadimos, pero ¿quién mueve el corazón? En donde la semilla es sembrada. Solo el Espíritu tiene el poder de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando nosotros comenzamos a ejercer el ministerio de la reconciliación, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Y la palabra aquí nos dice que nosotros hablamos en el nombre de ¿quién? De Cristo. Por eso la iglesia debe ser conocida como la iglesia de Cristo, no la iglesia de Nelson, no la iglesia de Pablo Portela, no la iglesia de fulano, no la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Esa es la identidad en que la iglesia debe en este tiempo adentrarse, en la identidad de Cristo. Y la palabra dice que la predicación es reconcíliense con Dios. ¿Quién toma la decisión? Nosotros. La iglesia de Cristo no es mendiga. Yo tengo una frase popular en los jóvenes. Yo les digo: Dios no nos necesita a ustedes, no nos necesita a ninguno de nosotros.
nosotros necesitamos a Dios. El que necesita es el que debe de buscar. Lo que pasa es que Dios en su misericordia envía su palabra de reconciliación. ¿Dónde vamos a encontrar un amor así? Misterio y ministerio de reconciliación. El llamado que esta noche le hace el Señor a la iglesia es meditemos y reflexionemos en qué punto estamos nosotros en este momento. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Hemos entendido a profundidad el gran amor de Dios? ¿Hemos entendido que estamos en deuda de gratitud con el Señor? Que ya no vivimos en la carne, no militamos en la carne, sino en el poder del Espíritu. Mira, cuando uno lee Romanos capítulo 7 y Pablo por allí dice, miserable de mí. ¿Quién no se ha identificado con Romanos 7? Cuando él dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Y tengo esta lucha dentro de mí. Mi carne en oposición al Espíritu. Y luego él dice, miserable de mí. Entonces uno dice, no, si Pablo lo dijo, somos miserables todos. Así que, pues si peco, ¿qué le vamos a hacer? Pero Romanos 8 dice, porque ya no vivimos en la carne, sino en el poder del Espíritu. Porque cuando nosotros, Juan capítulo 1, versículo 12, dice que todo el que cree en Él, pero le obedece, no solo creer, sino le obedece, dice, le he dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Y cuando esa potestad viene sobre nosotros, ¿qué regalo viene sobre nosotros? El Espíritu. Dice la palabra que vienen las arras del Espíritu sobre nosotros. ¿Y qué significan las arras? La garantía de que el Espíritu va a velar juntamente con nosotros, nos va a ayudar, nos va a consolar, nos va a fortalecer, va a multiplicar nuestras fuerzas, nos va a exhortar, nos va a traer el querer como el hacer, nos va a decir que es pecado, nos va a decir que es justicia, nos va a decir que es juicio. Ese es el papel del Espíritu. ¿Y será que el Espíritu se quedó mudo de un tiempo para acá? Nunca. Lo que pasa es que estamos tan llenos de tantas cosas que no lo escuchamos. Y el propósito de esta enseñanza en esta noche es que nos examinemos. Porque el mundo está esperando y está anhelando. ¿Qué están esperando? La manifestación gloriosa. Y como ya hemos compartido, y no es que salgamos echando rayos y centellas, sanando a todo el mundo. Nuestro principal testimonio, principal predicación es nuestro testimonio. Que cuando nos vean a nosotros puedan ver a Cristo. Que cuando nos vean a nosotros puedan ver su amor, su bondad, su misericordia. Cuando nosotros estudiamos el fruto del Espíritu, el fruto con todas sus 9 características, nosotros comenzamos a ver por qué son esas 9 características. Porque cada una va dirigida a un propósito especial. La invitación esta noche es examinémonos. Porque afuera la gente está hambrienta y sedienta. La gente afuera está desamparada. Porque en ellos está el espíritu de esclavitud, para nosotros está el espíritu de adopción. Nosotros tenemos mucho para dar. Pero a veces nos descuidamos y los depósitos comienzan a convertirse, como dice Reyes, en cisternas con agujeros. ¿Y una cisterna con agujero qué retiene? Comencemos a meditar en el misterio de la reconciliación, examinémonos.
porque hay una obra que el Señor a nosotros nos ha entregado. Y debemos mirar las multitudes como Cristo las vio cuando dijo que las vio con compasión. Y le dijo a los obreros: ruegue al Dios de la mies por obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Yo soy de las que digo, Dios comienza a partir de donde yo tengo la capacidad de llegar. No le dejemos todo a Dios cuando Dios está esperando que lo que a nosotros nos corresponde hacer, lo hagamos. Este es un tiempo de que la iglesia, por eso esta iglesia se llama Iglesia de Restauración. Dios está presente, porque la iglesia debe ser restaurada en muchas cosas. Hay que volver a las sendas antiguas, a reparar los portillos, a reparar las calzadas, a reparar las puertas. Yo escuchaba a alguien que decía, a veces no es tan grave cuánta gente sale y entra de las iglesias. A veces implica más que gente se sube y baja de un altar, porque desafortunadamente desde los altares se está perdiendo la fidelidad a la palabra, y hay que volver a restaurar la fidelidad de la palabra. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Amén. Vamos a orar esta noche y vamos a darle